Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. En 1971, Rosario Castellanos, una de las estudiantes y académicas que más queremos en nuestra universidad, dictó una célebre conferencia en la que realiza un ejercicio reflexivo que me gustaría compartir con ustedes. Ella dice que se va a atrever a hacer una pregunta, solamente a plantear una pregunta. Y esta pregunta que hace a propósito del mandato de la feminidad es si la abnegación, ese atributo históricamente pensado como parte de la feminidad, dice Rosario Castellanos, si la feminidad es de veras y en todo caso una virtud. Ella hace esa pregunta, de si la abnegación es una virtud. Eh, Esto nos muestra una de las vocaciones del feminismo, de no solamente tener una posición crítica hacia afuera, hacia la estructura de la desigualdad y de las injusticias, sino también de constituirse como un modelo autocrítico de la feminidad y de los atributos que se imponen sobre los cuerpos y la vida de las mujeres. Hoy nos toca hablar de la masculinidad, del mandato de la masculinidad. Y me parece que si conseguimos hacer un trabajo paralelo, es decir, un trabajo autocrítico, y si logramos solamente, como decía Rosario Castellanos, plantearnos la pregunta de si ciertos atributos de la masculinidad, como la virilidad o como el éxito en lo público a contracorriente o en contra de la participación y la corresponsabilidad en el espacio doméstico y de los cuidados, si esas atribuciones son realmente virtudes. Creo que si logramos tomar como válidas esas preguntas, ya estaremos muy por adelante. Y para acompañarnos en este ejercicio reflexivo están dos académicos expertos que hemos invitado a esta sesión. Tenemos un académico de nuestra universidad, el doctor Mauricio Zabalgoitia, a quien le doy la bienvenida, y también tenemos al doctor Beno de Keyser de la Universidad Veracruzana, a quien también con mucho gusto le damos la bienvenida. En la sesión de hoy vamos a comenzar eh, escuchando la reflexión del doctor Mauricio Zabalgoitia, quien tendrá 30 minutos para hacer su exposición y que a continuación les presentaré, les haré un resumen de su trabajo como académico. Mauricio Zabalgoitia Herrera es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y máster y doctor en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Actualmente es investigador en el ISUE en el área de Teoría y Pensamiento Educativo y profesor de género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del SNI del CONACYT, de la Comisión Interna de Equidad de Género del ISUE y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Realizó el postdoctorado en Masculinidades y Estudios Culturales en el Instituto Iberoamericano en Berlín, 2014-2016, con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Desde la interdisciplina trabaja temas de educación, género, masculinidades, violencia y cultura. Actualmente trabaja en el proyecto Violencias de Sexo-Género en la Universidad, Masculinidades, Prácticas Subjetivas y Punto de Vista del Estudiantado en el ISUE UNAM. Mauricio, te cedo el uso del micrófono y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a compartir la pantalla, lo primero, para que veamos que no haya ningún problema. Se ve bien, ¿verdad? Gracias. Y bueno, pues yo quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo a la coordinación por invitarme a formar parte de esta importante iniciativa. También gracias, Rubén, por la presentación. Extiendo este agradecimiento, por supuesto, a Tamara Martínez, a Mónica Quijano, a Gabriela Delgado, por supuesto, y a todo el equipo. Igualmente aprecio enormemente la presencia de nuestro rector, así como la de todas y todos ustedes. Bueno, pues
masculinidades, ¿no? Los estudios de las masculinidades. ¿Por qué hablar de masculinidades en este curso, así como de su importancia en los tiempos de género y de violencias que corren? Bueno, las masculinidades, un campo de estudios que ha tenido su propia evolución hasta llegar al plural, como lo conocemos ahora, y esto de acuerdo a las expresiones diversas y a la variedad de aspectos que trabaja. Pero bueno, no solo un campo de estudio, sino también con un concepto cada vez más referido, ¿no? En discursos, en debates públicos, en campañas y sobre todo en el mundo digital. Bueno, es así que las masculinidades han puesto sobre la mesa muchos de sus conceptos vehiculares, de ahí que no sean familiares a día de hoy nociones como masculinidad hegemónica, nuevas masculinidades, masculinidades positivas, paternidades activas, androcentrismo, machismo, etcétera. Nociones, términos que de la academia al mundo público, pues quizá ahora funcionan un tanto como recordatorios o como guías de todo aquello que los hombres ya no deben ser o lo que se supone que los hombres deberían comenzar a hacer, ¿no? Bueno, es importante remarcar que como campo de estudio y disciplinar, las masculinidades se deben, sin duda, a la teoría feminista, ¿no? Y a toda la diversidad de líneas de conocimiento que desde ahí se configuran desde hace ya décadas. Así también recordar que, bueno, los estudios de las masculinidades no son nuevos, ¿no? Unos 30 años más o menos, si bien es ahora que tienen una visibilidad, ¿no? O mayor visibilidad. Bueno, ya en los años 80 y 90 del siglo pasado se comenzaron a conformar grupos de varones a favor de la causa feminista, ¿no? Preguntándose en ese entonces por su propia situación en la desigualdad, ¿no? En la dominación, en los poderes, en el uso y abuso de privilegios frente a las mujeres, pero también frente a otros hombres, ¿no? Asimismo, un tema importante, comenzaron a preguntarse acerca del poco, ¿no? O del nulo interés de la gran mayoría de ellos por hablar o por discutir estos temas. Bueno, pues siempre es importante, me parece, recordar que el campo de estudio de las masculinidades no son, en el campo de estudio de las masculinidades, el hombre no es el objeto, es decir, los hombres no son el objeto. Esto porque, bueno, sabemos bien que esta categoría universal que se presenta como el constructo central de la modernidad, pues ya ha sido, ¿no? El objeto de la historia, de la filosofía, de la literatura y en general de todas las ciencias y todas las disciplinas, ¿no? Así lo han remarcado las excelentes exponentes en este mismo curso, ¿no? Este es y sigue siendo un problema en el campo universitario. Pero bueno, entonces, si el objeto de estudio de las masculinidades no son los hombres, sí lo son las relaciones y construcciones de género, sexualidad, corporalidad, que surgen de categorías siempre problemáticas. Hombre, masculinidad, ¿no? Así entonces se trabaja en torno a cuestiones, a construcciones que son sociales, ¿no? Que son culturales, que son históricas y que entonces, por tanto, son cambiantes, ¿no? Son sustituibles, resignificables. Y en épocas o momentos incluso pueden llegar a ser peligrosas o letales, ¿no? Es decir, el ejemplo típico de las masculinidades son las guerras, pero también podemos comenzar pensando en la pandemia de violencias que estamos corriendo en estos tiempos, tanto en México como en América Latina, por acotar un poco, ¿no? Entonces sí, es de ahí que surge una idea de masculinidad bajo la cual pues todavía algunos o muchos hombres buscan autopercibirse, ¿no? En la cual buscan inscribirse. De ahí que significantes como virilidad, fuerza, hombría, potencia, autocontrol, resistencia, pues aún configuren la llamada dominación masculina. Pero bueno, lo que sí reparo entonces es en cómo el campo de estudio de las masculinidades se configura sobre todo en términos de poder, dominación y de inequidad. Y ese es un terreno, un espacio muy amplio, ¿no? Que comparte pues con la teoría crítica, con la teoría política, etcétera. Pero entonces, más específicamente todavía, tiene que ver con instituciones y con grupos jerárquicos de hombres. Y cómo es que desde ahí se soporta, se reinventa, se reproduce la dominación masculina, que también conocemos como patriarcado, ¿no? Bueno, pues de hecho su abordaje, ¿no? Su desmontaje es una tarea
que las masculinidades sin duda comparten con los feminismos. Y entonces con esto podemos decir que sí, ¿no? Que las masculinidades se preocupan por el que ellos no usen tanto las mascarillas en tiempo de pandemia y así enfermen más, según un estudio reciente, que no asistan tan regularmente al médico y mueran antes que ellas, por el que repriman los sentimientos, por el hecho de que muchas veces castiguen a otros hombres cercanos por su sensibilidad o por sus afectos. Igualmente se interesan por esa jaula patriarcal y sus duras reglas para con ellos, ¿no? Que muchas veces lo rompe, ¿no? Desde que son muy niños. Es decir, sí, se preocupan por todo esto, pero es fundamental reconocer que para llegar a todo esto, la prioridad debe ser un trabajo con las violencias. Entonces, por eso encamino esta parte de la sesión hacia ahí, ¿no? Bueno, pues es desde este reconocimiento, desde esta urgencia, ¿no? Que ya podemos comenzar a trazar la propuesta de un cambio, acaso estructural, en la universidad. Como bien saben todos y todas ustedes, ¿no? Estamos hablando del espacio más destacado, ¿no? De formación y de transformación de conciencias, ¿no? Del lugar desde el que se enuncian tesis y teorías, se confeccionan metodologías para la vida, ¿no? Lo que no es poca cosa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las masculinidades, al cambio que nos referimos, es entonces una transformación profunda en el sistema de signos, en los significados y en sus usos, ¿no? Y este tiene un punto de partida que de hecho resulta sencillo, ¿no? Hay que remarcar el hecho de que las violencias son un problema de los hombres, ¿no? Esto, por supuesto, no es nada exclusivo, ¿no? Tampoco es una aportación exclusiva de las masculinidades, ¿no? Y la teoría feminista lo viene señalando desde diversos frentes y desde hace ya décadas. Y como hemos visto en este curso, son fundamentalmente ellas, ¿no? Las que las han trabajado desde la institucionalización y transversalización de género, a partir de protocolos, de proyectos, incidentes, campañas y estrategias. Pero bueno, sin embargo, frente a hechos apabullantes en cuanto a que las violencias simbólicas, naturalizadas e institucionalizadas en la universidad se resisten a desaparecer, y que las violencias duras de acoso, hostigamiento sistematizado, abuso y violación e incluso muerte parecen ir en aumento, no solo en la universidad, por supuesto, sino en todos los espacios, una cuestión que la pandemia ha demostrado, ¿no? Con cifras duras, pues bien puede ser ahora que el balón, ¿no? Esté como nunca en la cancha de ellos, ¿no? Si es que se permite, pues, esta metáfora de por sí masculinizante, ¿no? Y también pensar desde ahí cómo sí están relacionadas estas violencias micro con esas violencias más duras, digamos. Hacia ahí me dirijo entonces, ¿no? Y bueno, en esta órbita hay una máxima de Luis Bonino, un conocido autor de las masculinidades, que a mi parecer resulta muy efectiva, pues habla desde la claridad, ¿no? Luis Bonino dice, la violencia de género no es un problema de las mujeres, sino un problema para ellas, ¿no? Un problema del que sufren sus efectos, un problema de una sociedad aún androcéntrica y patriarcal que las inferioriza y se resiste al cambio. Y finalmente un problema de los hombres, que son quienes la ejercen para mantener el orden de género, la toleran y la legitiman con mayor frecuencia. Bueno, y con esto entonces ya vamos apuntando hacia la noción de masculinidad hegemónica y su estrecha relación con modelos de violencia vigentes en la universidad, así como con su versión más naturalizada, más cotidiana, que es la del ejercicio de los micromachismos. Es desde ahí que se dibuja ya la radical importancia de un trabajo entre hombres, pero también un trabajo con ellos, es decir, un trabajo comunitario, ¿no? Bueno, en un breve vistazo, el punto de vista de las masculinidades hacia las violencias permite pensar cómo en realidad toda expresión de violencia está genderizada en su base, ¿no? Y que esta marca de género es masculina. Un cambio estructural implica pensar a las violencias entonces dentro de un continuo de masculinidades, es decir, del bullying, que lo tendríamos en el espacio del aula, a la violencia porril y de ahí a la violencia organizada, por ejemplo, ¿no? Esto sin olvidar, por supuesto, la radical importancia del constructo violencia por razones de género y contra las mujeres, pues porque, por supuesto, esto apunta al trabajo más urgente, ¿no? Pero también esto no busca situar a la mujer como un ente pasivo, ¿no? Es decir, esto también cita
todos los logros vigentes, los que tenemos ahora, es decir, este curso, por ejemplo, ¿no? Que son de las académicas, que son de las feministas y que son de las estudiantes, ¿no? Bueno, entonces aproximándonos a una de las vías para entrar entonces a este continuo de masculinidades, en donde en un extremo tendríamos a las violencias por razones de género y en el otro las violencias en general, pues es una de las nociones estrella del campo, que es la de masculinidad hegemónica. Esta es una vía para entrar, existen muchas otras, tanto al interior de las masculinidades como desde la teoría feminista, la sociología de la violencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues este constructo estrella, ¿no?, de las masculinidades, ya acuñado por R.W. Connell en 1995, bueno, pues es un término complejo de definir, entonces antes que definirla, yo propongo, mejor la voy a definir a partir de una crítica de su uso, del uso que se le estaría dando actualmente, y quizá con alguna corroboración de algunas cuestiones de la definición más original, ¿no? Pero bueno, a día de hoy, ¿no?, ¿qué nos permite pensar la noción de masculinidad hegemónica? Pues, por ejemplo, que la masculinidad, a la masculinidad como una serie de atributos, ¿no?, como una serie de valores, como una serie de comportamientos y de prácticas. Se suma entonces, y como hemos visto en otras participaciones de este curso, a ese rechazo de la concepción de un hombre universal y por tanto, entonces, de la idea de una única masculinidad. Desde una visión entonces un tanto más constructiva, esto nos permite ya pensar en la posibilidad de muchas masculinidades, ¿no? Así también, bueno, de que distintos hombres practiquen diferentes formas de ser y estar en el mundo, ¿no? Esto, por supuesto, en contextos sociales, culturales e históricos diversos. Bueno, como concepto que ha saltado de la academia al mundo, al espacio público, ¿no? Pues ya la encontramos referida, por supuesto, cada vez más en memes, en ese universo de la comunicación digital, y como bien sabemos, parece que en la actualidad es en donde se están gestando y se están negociando los significantes más potentes, ¿no?, más dinamizados, ¿no? Pero también, por ejemplo, en trípticos de políticas públicas, ¿no? Y yo aquí trabajo con este ejemplo el día de hoy, de un folleto del 2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, ¿no? Bueno, pues aquí se parte de un presupuesto, de algunos presupuestos positivos, ¿no? Bueno, como el hecho de que cada persona aprenda a hacerlo de manera distinta, y de ahí que sea pues válido afirmar que existen muchas formas de ser hombre, ¿no? Bueno, en esta pluralidad que ya cita este ejemplo, a la masculinidad hegemónica se le define como un espacio o como un grupo en el que sus integrantes se caracterizan por ser personas importantes, independientes, autónomas, activas, productivas, heterosexuales, ¿no? Y a nivel familiar, proveedoras y con un alto control de sus emociones. Bueno, volviendo al ejemplo, en esta lectura se señala que también existen masculinidades subordinadas, ¿no?, en las que habría rasgos ausentes de aquellas dominantes. Serían hombres, pues, no tan fuertes, con menor poderío económico y menos dados al autocontrol emocional. Muchos de ellos, además, no se sentirían, pues, del todo cómodos con el estereotipo hegemónico, ¿no?, de la hegemonía. Y bueno, todavía en un nivel más alejado, es decir, vamos descendiendo, ¿no? Dentro de este esquema estarían algunas masculinidades alternas, ¿no? Estas implican, pues, un proceso de autopercepción, ¿no?, una toma de conciencia, se alejan del sistema jerárquico que conlleva lo hegemónico masculino, buscan, por supuesto, construir nuevas relaciones afectivas y laborales, no violentas, podemos pensar, entre ellos y con ellas, y también respetan otras identidades exogenéricas, o incluso las practican, ¿no? Es decir, son hombres que trabajan con los afectos y los sentimientos. Pero bueno, revisando este folleto detenidamente, con la lupa crítica del sexo-género, pues parece que desplazarse, ¿no?, de un espacio rígido hacia un espacio menos dañino, ¿no?, pues lo que parece es dejarle el sitio libre a otros, ¿no? Casi parece que se trata de una opción, no de una concesión, ¿no? Es decir, voy a rechazar algunos poderes y privilegios en pos de ser un mejor hombre. Para Cone, la masculinidad hegemónica trata sobre aquellos que garantizan y se garantizan una posición de dominio y de mando frente al resto, es decir, frente a los restos, ¿no? Podemos entenderlo también así. Asegurándose como condición fundamental la subordinación de las mujeres, es decir, la subordinación de las mujeres
es la energía vital de la hegemonía masculina. Y con esto ya cambia un tanto la cosa en cuanto al folleto que hemos compartido, ¿no? Entonces, bueno, de lo que estamos hablando es finalmente de violencias, ¿no? Las cuales se ejercen desde el nivel más micro hasta el límite que constituye la muerte, ¿no? Me parece que no perder el rumbo crítico en nociones como esta resulta esencial cuando estamos hablando de masculinidades, de género, de feminismos, ¿no? Y bueno, con esto entramos ya directamente a esta ya conocida también noción de los micromachismos, ¿no? Bueno, pues ya nombrados así por Luis Bonino, ¿no? Por el mismo Luis Bonino en 1990. Bueno, ¿qué podían ser en aquella época? Es decir, porque es un término que también se ha ido especializando, es un término que los feminismos han secuestrado también y de alguna manera han resignificado de una forma excelente y dinámica, ¿no? Pues que inicialmente pues hablaban de comportamientos de un hacer de los hombres, ¿no? Sobre todo, y que se podrían presentar como casi inofensivos, ¿no? Es decir, violencias de baja intensidad, ¿no? Que a veces incluso no llegan a percibirse como tales, y que hasta se podría pensar que no conllevan una mala voluntad o una intencionalidad negativa, ¿no? Bueno, pero me parece que todos y todas estarán de acuerdo conmigo, ¿no? En que a día de hoy contamos ya con información, materiales y debates suficientes como para reconocer la intencionalidad violenta en toda práctica micromachista, ¿no? De hecho, esto ya las feministas lo sabían muy bien, ¿no? Es decir, ya en los años 80 y 90, ya ellas hablaban de pequeños y cotidianos controles, hablaban de pequeñas tiranías, ¿no? Terrorismo íntimo, violencia blanda o suave, machismo invisible, ¿no? Y bueno, un poco haciendo un rápido vistazo, que sí podrían ser a día de hoy, es decir, 2020, ¿no? Pues se trata básicamente de armas, ¿no? De trucos, de estrategias y trampas frecuentemente utilizadas por varones para mantener su autoridad y asegurarse, pues, aunque sea un pedacito, ¿no? En la parcela de la hegemonía masculina. Son abusos contra las mujeres, aunque no solamente, ¿no? Que muchas veces se amparan en costumbres sociales, pero bueno, como bien nos dijo Rita Segato en la excelente conferencia inaugural, pues las tradiciones bien pueden constituir crímenes también, ¿no? Bueno, pues en sus variadas y originales, por llamarlos de una manera, formas, ¿no? Entre algunos ejemplos, los micromachismos trabajan como un recordatorio retórico, ¿no? Del papel de la mujer como cuidadora o limpiadora, ¿no? Creando climas de confianza, ¿no? Roban las ideas de la mujer para apropiárselas, lo que en la jerga más joven se define como propianting. Justifican el papel del hombre en momentos críticos, sobre todo si se trata de hacer uso de la fuerza o del poderío económico. El poderío económico. Retienen y refuerzan dependencias, ¿no? Por medio de lo que se conoce como gaslighting, por ejemplo, que consiste básicamente en hacerle creer a la mujer que está loca o que es una celosa patológica, por ejemplo. Son recordatorios, son constantes recordatorios de su gordura, ¿no? De sus exageradas curvas. Pues los micromachismos también trabajan como políticas corporales. O acerca de su falda demasiado corta o demasiado larga, del uso excesivo del maquillaje, de todo aquello que es incapaz de hacer por sus tacones, es decir, por su esencia, ¿no? Recuerdan con metáforas y chistes lo que significa ser cuerpo mujer, lo que le restringe, por otra parte, la maravilla de la maternidad, ¿no? Actúan como organizadores discursivos, ahí en donde con una simple señal la mandan callar en casa o en una junta laboral, ¿no? A esto se le ha llamado manterrupting. Están ahí donde ellos son licenciados, maestros, doctores, y ellos son Lupita o Martita, ¿no? Sirven para explicarles a ellas, perdón, conceptos complicados que solo pueden venir de una sabiduría masculina. Esto se le conoce como mansplaining. Están en el chiste, en el piropo, en el ejemplo y fundamentalmente en todas las metáforas que utilizamos para explicarnos el mundo, ¿no? Y bueno, en la convivencia cotidiana en la universidad, estos sin duda se reproducen y cumplen su función. Los ejemplos de micromachismos en nuestra universidad que voy a compartir a continuación provienen de proyectos de investigación y para acciones comunitarias de estudiantes mujeres del séptimo semestre de la licenciatura en Pedagogía de la Facultad en Filosofía y Letras. Esto dentro del taller que tengo el honor de compartir con ellas y que tengo el placer de impartir, ¿no?
pues ahí buscamos trabajar con el nivel más actualizado y cercano, ¿no? Es decir, con testimonios de nuestra propia facultad y de otros lugares y centros de nuestra universidad. Estos se recaban a partir de distintas metodologías y por supuesto les agradezco a ellas que me permitan compartirlos, ¿no? Por supuesto con el borrado ético de marcas, de persona o lugar que exige este contexto, ¿no? Bueno, pues de esta manera utilizamos, por ejemplo, al profesor que utiliza imágenes de mujeres sexys, desnudas o semidesnudas, para ejemplificar el cuerpo humano femenino, aunque no así el masculino. Les recuerdo que son ejemplos del semestre anterior y del semestre vigente, el semestre digital, como ya le llaman algunos, ¿no? A los compañeros que prefieren hacer los trabajos con ellas, pues son como hormiguitas trabajadoras, ¿no? Al profesor que utiliza chistes machistas como un método de control de género al interior del aula, es decir, como un recordatorio constante de quiénes son la razón y quiénes son solo cuerpos, es decir, una tradición del chiste también pues basada en la idea de que se trata de un humor tradicional, de un humor mexicano, ¿no? El que dice que si bien muchas no son madres, pues las felicita por ser mamacitas. El que celebra que haya tantas mujeres en la clase con lo difíciles que resultan las ciencias exactas, ¿no? El que les pregunta de forma directa si tienen o no novio y si no les gustaría tener uno, cerrándoles el ojo, ¿no? Otra forma, ¿no?, de recordar quién piensa y quién es solamente sexo al interior del aula, ¿no? Y en el nivel, por supuesto, más alarmante, encontramos micromachismos en todas sus formas, en las redes de identificación y víctimas posibles, es decir, de compañeras, ¿no? Y de su seguimiento o acoso en grupos de Facebook o de WhatsApp masculinos, ¿no? En estos el humor y la retórica de la violencia incitan a la caza y a la persecución de mujeres, ¿no? Y bueno, pues desde este ámbito micro, entonces, de hecho, este ámbito micro, perdón, se presenta como un buen inicio para la interlocución con las y los estudiantes, es decir, la sencilla cuestión de comprender a qué se le llaman violencias hoy en el 2020 en la universidad, ¿no? Y es desde aquí, pues, que ya podemos comenzar a preguntar, ¿no? ¿Están entonces, ¿no?, ligados los micromachismos con las violencias más graves? Es decir, con el acoso, con el abuso, la violación, el feminicidio. Pues evidentemente sí, ¿no? Es decir, puesto que constituyen expresiones del mismo fenómeno, ¿no? Controlar, someter, violentar, poseer, ¿no? Y si es necesario, hacer desaparecer, borrar del discurso, de la expresión y de la vida, ¿no? Bueno, pues tras esbozar finalmente el punto de vista de las masculinidades en este recorrido, ¿no?, que va del campo a las violencias micro, las violencias macro, pasando por la noción de masculinidad hegemónica y aterrizando los micromachismos, pues ahora me gustaría a mí dejar abierto el debate a partir de dos ejes, ¿no? El primero es más una estrategia y el otro es una suerte de ejemplo, ¿no? Pues bueno, esta primera estrategia insiste, ¿no?, en ese cambio estructural, masculinizando el problema de las violencias, ¿no? Y partiendo de la estructura vigente de micromachismos que tenemos hoy en día en la universidad. Esto con la tesis de que así se podrán abordar con mayor efectividad las violencias más duras, perdón, pero también todas esas violencias que se cree que no tienen nada que ver con el sistema de sexo-género. Y en esta deriva, pues considerar que esto no solo exige que los varones nos reconozcamos como enunciadores, ¿no?, sino también como sujetos de la pasividad. Es decir, todas las veces que miramos al otro lado, que creemos que esto no tiene nada que ver con nosotros, cuando todo es dejado en el terreno de las costumbres, ¿no?, de la tradición, de la libertad de cátedra incluso, cuando nos sentimos directamente apelados, si es que se habla de hombres o si se habla de masculinidades, o cuando pensamos que es suficiente con la incorporación o el uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el segundo es un ejemplo que toca de alguna manera uno de los temas transversales de este curso, el de las desigualdades jerárquicas en la universidad. Bueno, trabajar con este complicado nivel, ¿no?, que bien puede ser el de la visión del mundo, ¿no?, como objeto de estudio desde algunos actores de la universidad, pues se aproxima nuevamente a un tema fundamental de los feminismos, ¿no?, que es la deconstrucción del llamado sentido común. Este es un aspecto que ellas nuevamente vienen trabajando desde los años 60, por lo menos. Bueno, pues yo me voy a detener aquí. Gracias a todos y a todas y pues adelante.
Muchas gracias, Mauricio, por atajar las dimensiones teóricas y conceptuales del estudio de la masculinidad y también por proveernos de ejemplos y evidencias empíricas de su existencia en la universidad. Ahora daremos paso a la intervención del doctor Benno de Keyser, que también tendrá un tiempo de 30 minutos para exponer y que, si me permiten, ahora leeré su resumen curricular. El doctor Benno de Keyser es padre de 4 hijas y 3 veces abuelo, médico, antropólogo y doctorado en salud mental comunitaria, investigador del Instituto de Salud Pública y docente en las maestrías de Género y de Salud, Arte y Comunidad de la Universidad Veracruzana. Es parte del colectivo Hombres Responsabilizándose de su Vida y de la Red Nacional Cómplices por la Igualdad de la Asociación Men Engage México. Es también coordinador del informe Masculinidades y Salud en las Américas con la Organización Panamericana de la Salud. Él dice que es feliz de 8 a 9 en una escala de 10. Y sin más, le damos el uso del micrófono al doctor Benno de Keyser. Por favor, Benno. Muy buenas tardes. Es un honor estar aquí con ustedes. Estuve el jueves pasado, ya pude escuchar el discurrir de este importante curso. Agradezco la invitación también a la coordinación de género, de la igualdad de género de la UNAM, recientemente creada. Es una coordinación hermana a la coordinación que tenemos aquí en la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, agradezco la invitación y empiezo con mi presentación. Hay una gran pregunta que corre el mundo, que para muchos hombres es como un fantasma. Es ¿qué de nosotros ante los retos de la transición de género? El concepto de transición de género, ese ya lo escuché hace como unos 25 años, lo utilizaban en Exfam para hablar de la transición de las relaciones de género en regiones rurales e indígenas de México. Obviamente una transición hacia la igualdad de género. Hoy sabemos que no es una transición lineal, así como los derechos humanos, la ciudadanía también son conquistas que hay que estar cuidando mucho. Este dibujante de calle está esperando que lo salven Batman y Robin, pero en nuestro caso eso no va a funcionar. Me gusta mucho usar este tipo de imágenes. Muchas preguntas. Muchos hombres se preguntan, bueno, ¿y qué es lo que quieren las mujeres? ¿Cómo quieren que seamos las mujeres? La gran pregunta es, bueno, ¿y cómo queremos ser nosotros o podríamos ser nosotros desde la mirada, desde los aportes de la mirada de género? Mauricio ya expuso excelentemente este campo de las masculinidades. Solo agregaría que no hay terreno, no hay ámbito que no haya sido ya estudiado desde esta óptica, del lado también de los hombres, del lado de las masculinidades. Hay muchos estudios relacionales también que estudian a hombres y a mujeres en relación. Y a nivel del activismo también hay por lo menos 30 años de que empezamos en varios grupos. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra tienen 40 años ya también desarrollando proyectos hacia la transformación de los hombres hacia la igualdad de género. Estamos buscando diferentes apellidos, se habla de nuevas masculinidades, pero si uno ve hombres que fueron muy importantes en vidas de muchas mujeres, como Malala, por ejemplo, que se acaba de graduar en Oxford, el papá juega un rol. No sabemos si es un nuevo hombre o no es un nuevo hombre, es un hombre que apuntala y apoya no solo la educación de Malala, sino de las niñas en general en su país. Masculinidades positivas por el efecto que queremos, masculinidades alternativas, igualitarias. Todavía estamos buscando el apellido justo. Y a lo que apunta la intervención, tanto Mauricio como la mía, es, bueno, la importancia del trabajo con los hombres en el contexto educativo en general y también en la universidad. Porque mi apuesta es un poco que en la universidad ya estamos un poco tarde, ya perdimos varias oportunidades en la educación básica, en la educación preescolar. ¿Desde dónde hablo? Desde la razón, desde la emoción. Pretendo hablar desde una
acción, desde una mirada más bien sentipensante, en donde no están estos separados. Yo cuando me formé, los hombres éramos detentadores de la razón, las mujeres de la emoción, cultura y naturaleza, toda una serie de estereotipos que actualmente ya no valen. Hablar desde la autoridad, que me da un currículum, también comentaba con Rubén que había mandado primero un currículum más largo y dije, no, a veces quedan fuera cosas muy importantes. No soy SNI y eso quizá me coloca en que soy feliz de 8 a 9 en una escala de 10 y me comparo con algunos compañeros que sí lo son y los veo sufriendo mucho por mantenerse ahí. Y también hablo desde la experiencia propia, mi propio recorrido y un camino recorrido en conjunto con muchísimos hombres que me anteceden, me acompañan y que nos van siguiendo, no es que me sigan a mí, nos van siguiendo en este recorrido que es tanto teórico como práctico. Pues yo también soy UNAM, no solo Mauricio. Interesantemente, estoy cumpliendo 50 años de haber entrado a la Facultad de Medicina. He regresado pocas veces a la UNAM, aunque estuve en el seminario de masculinidades durante 2 o 3 años. Yo pretendía ser trabajador social por influencia de maestros en la preparatoria que nos orientaran hacia el trabajo social. Y cuando eso se lo comuniqué a mi padre, me soltó esta frase: te vas a morir de hambre. Él era empresario y yo era su última oportunidad de 3 hijos, el menor, de poder heredar esa trayectoria. Decidí no estudiar administración de empresas y seguir ese camino pavimentado, pero que probablemente hubiera sido muy ingrato. Y escogí medicina justamente como una forma de sublimar el trabajo social en una profesión más reconocida. Me doy cuenta porque estoy recorriendo ese camino hacia atrás. ¿Y cómo me relaciono en la UNAM? Pues como perro. No sé si todavía, le preguntaba yo a Mauricio si todavía rapan a los que llegan por primera vez. En vez de una fiesta, una charla de orientación, un recorrido por las instalaciones, es la rapada. Con la promesa de que sí, ahorita te humillamos, pero tú el próximo año también puedes estar rapando. Y esa parte tiene que ver mucho con la promesa de la masculinidad. Aguántate en el ejército, en el internado, en la carrera de medicina, en la policía, y en este tipo de rituales de paso que son finalmente violentos. Y ahí está el tercer currículum, el currículum explícito, el implícito que tiene mucho de género, pero lo que ocurre entre los y las jóvenes en la vida cotidiana es también un elemento curricular sumamente poderoso. Vean, estos jóvenes, es interesante cómo es esta etapa de la adolescencia, que es una etapa preuniversitaria, entre la secundaria y la preparatoria, cómo se va cristalizando una serie de actitudes en relación con las masculinidades en una gran proporción de jóvenes, no en todos, no quiero generalizar, pero una gran proporción, y lo sigo viendo, se va restringiendo ciertas emociones consideradas como femeninas, la tristeza, el miedo, la ternura, claro, salvo el 14 de febrero que llego con el mega oso y los chocolates, entonces vuelco ahí la ternura, pero después ya no. Se limita el autocuidado y el heterocuidado, es decir, el cuidado de los otros. Se estereotipa la conducta sexual. Yo todavía trabajo ocasionalmente en secundarias y es impresionante cómo sigue una visión muy genitalizada de la sexualidad en los chavos y muy romantizada todavía en las chavas. Y se van rigidizando roles y conductas. Y desde esa época, muchos jóvenes ya son un factor de riesgo presentes en el embarazo no deseado, en donde no se problematiza qué tipo de hombre o qué edad tiene el hombre. Es un problema totalmente de las mujeres, como luego la violencia también, las ITS y la violencia en el noviazgo. Aquí quiero hacer como una reflexión acerca de que es muy fácil, por ejemplo, encontrar la paja en la música que no consumimos, ¿no? El machismo que está presente en la música ranchera, en la música de banda, ¿sí? Pero ¿quién no consumió esta pieza? Cada movimiento que hagas y cada promesa que rompas, cada sonrisa que finjas y cada parte que reclames, te estaré vigilando. Cada respiración que tomes, cada movimiento que hagas, cada paso que des, te estaré vigilando. ¿No puedes ver que me perteneces?
Esto puede ser totalmente una canción ranchera mexicana, que además nos atribuyen la creación de la palabra machismo. Y nada menos cantado por la policía. Esa es la letanía que va avanzando toda la canción, pero hay una parte en donde sube el tono y Sting nos canta esto. Desde que te fuiste estoy perdido, sin rastro. Sueño en las noches y solo puedo ver tu rostro. Miro a mi alrededor, pero no te puedo reemplazar. Siempre estoy llorando. Nena, por favor. Sin ser psicoanalista, uno dice, bueno, ¿perdió a su pareja o perdió a su mamá? Ven la desolación. ¿Cómo manejamos los hombres la desolación? ¿Cómo manejamos el abandono? ¿Qué tan autónomos somos como seres? Hay muchos hombres que somos discapacitados domésticos y que con la... Guadalupe se ríe de esto. La Guadalupe Orencia, ya vi la risa, Guadalupe. Y que quizá con la contingencia nos empezamos un poco a alfabetizar en toda una serie de cosas que normalmente hay alguna mujer, pareja, hija o trabajo contratado para hacerlo. Entonces los hombres, el tema de la autonomía no es un tema nada más de las mujeres, es un tema fuertemente también de los hombres. Y el tema de los celos. Tenía la letra del preso número 9, con la que yo vibraba también de empatía con el pobre preso número 9, que mató a su rival y a la mujer, y cantado por Joan Baez también, además, adalid del pacifismo, ¿no? Y el pobre preso número, y si vuelvo a nacer, los vuelvo a matar. Entonces, el tema de los celos es muy poderoso, eso lo vemos semana a semana. Tenemos 17 años trabajando en el grupo Hombres Responsabilizándose de su Vida. El tema del control, el tema de asumirse esencialmente superior a las mujeres, y de ahí la autoridad. Si quieren ver algo interesante, si pudiera dejarles tarea, les pediría que vieran esta película y que la vieran con su familia, con sus hijos, con sus nietos, quienes tengan nietos. La máscara en la que vives. Después de que la directora Jennifer Siebel hizo el proyecto Misrepresentation, de cómo las mujeres están mal representadas en la comunicación, se lanzó a hacer este documental que, siguiendo el curso de vida, da todo un recuento de lo que está significando la masculinidad en todos los aspectos que ustedes pueden imaginar, incluso con historias interesantes de por dónde está ocurriendo el cambio. Los hombres, Badinter escribió esto hace 40 años, ya casi 30 por lo menos. Caminamos por una tablita muy estrecha, como este preso de los piratas, siempre atentos, y pasa todavía en los círculos más altos y académicos, lo escucho todavía de los compañeros, entre no ser vieja y no parecer, o no ser gay, o maricón, todas las otras palabras que se asocian con esto. Y eso nos va limitando las posibilidades humanas, que no son ni esencialmente de la diversidad sexual, o femeninas o masculinas, nos va limitando. Tenemos un estudio sobre qué pasa con los hombres que estudian carreras supuestamente feminizadas, enfermería, trabajo social, y sería interesante replicarlo en la UNAM. Y es totalmente en espejo con la historia muy difícil de las chavas que estudian, por ejemplo, agronomía o ingeniería, todavía. Mauricio mencionó la caja de la masculinidad, es una indagación que se hizo hace 3 años en México. La caja de la masculinidad viene del argot norteamericano o del anglosajón, así como existe el closet para las personas gay. La caja de la masculinidad es, bueno, ¿qué tan metido estás en la caja de estos mandatos de la masculinidad? Y empiezo desde arriba. El mandato de ser autosuficiente, aunque me pierda en la ciudad, pero no voy a pedir ayuda, y aunque termine en el psiquiátrico, pero no voy al psicólogo. Ser fuerte, sobre todo la parte física. El atractivo físico, Manon Tropo, para no parecer metrosexual. Los roles masculinos rígidos, idealmente que yo trabaje y ella esté en la casa, como lo vi en mi familia de origen. Ser heterosexual, pero no nada más, sino también homófobo para remarcar mi heterosexualidad. Ser hipersexual, no hay que perder oportunidad alguna. Frases que circulan, cualquier hoyo es trinchera, con que tenga hoyo, aunque sea de pollo. Decía un amigo, dice, con que tenga falda, aunque sea escocés. Pues, todas esas
chistes, bromas que circulan entre hombres. Pongo el ya en términos de la policía de género. Yo me inicié sexualmente bastante tarde, ya estando en la universidad, pero desde los noviazgos que tenían antes estaba la presión. ¿Ya te la cogiste? ¿Sí? Era así como, ese era el objetivo. Yo apenas había logrado agarrarle la mano, era muy tímido. Y bueno, quizá eso es parte de lo que me tocó vivir, pero estoy viendo Merlí, la serie Merlí, y en el capítulo 8 o 9, el más tímido de la clase consigue poder hacer un trabajo con Mónica, la chica nueva, y se le acerca a uno, dice, hoy te la follas, así como mandato. Y no, ni siquiera, apenas hicieron el trabajo, porque tuvieron otros problemas. La agresión y el control, la violencia más que agresión, y el ser proveedor como un elemento vertebral en los hombres. ¿Qué pasa con esta caja de la masculinidad? Se hizo la encuesta a hombres de 18 a 30 años, es la población prácticamente universitaria, en México, Gran Bretaña, Reino Unido, perdón, y Estados Unidos. Y por lo menos el 72% o el 72% en alguna época de su vida había escuchado el mandato de ser un hombre de verdad. ¿Sí? Como que hay un metro que me va midiendo qué tan de verdad o no de verdad es. Como ocurre con las mujeres de verdad también. ¿Qué consecuencias tiene esto? Sacaron después un estudio, lo puedo mandar también a la coordinación, tratando de equiparar, bueno, estas características de la masculinidad tradicional, dura, machista, se asocian evidentemente al bullying, la violencia sexual, la depresión en los hombres, que aunque no termine con el psicólogo, termine en la cantina, está presente, el suicidio, que es mucho más frecuente entre hombres, el consumo excesivo de alcohol y accidentes viales. Y con los datos accesibles en los 3 países, datos de seguros, datos de servicios de salud, trataron de cuantificar, ponerle número a esto. Y el resultado para México es este, 1.400 millones de dólares costamos los hombres de 18 a 30 años en esos 6 problemas de salud. Con esto se podría mandar a educar toda la carrera completa, a 900,000 estudiantes. Entonces es un cálculo fuerte. Mi trabajo en el ámbito de la salud se ha ido centrando en ver inventariar estos costos. Pero en el informe Masculinidades y Salud en las Américas, que terminamos el año pasado para la Organización Panamericana de la Salud, sacamos este cuadro en donde se muestran las causas en donde hay mayor diferenciación entre hombres y mujeres, lo que llamamos sobremortalidad masculina. Y ahí pueden ver ustedes que están sobre todo las causas violentas, homicidios, accidentes viales, suicidios y más abajo, ahogamientos y exposición a fuerzas mecánicas que tiene que ver con el trabajo. Los trabajos más mortales los hacemos los hombres, los trabajos más estresantes los hacen las mujeres. Asociado a sustancias, alcohol, drogas y eventualmente cirrosis del hígado y el VIH-Sida, que sigue siendo una epidemia más bien masculina y también asociada a la falta de precaución. Y la presencia de los hombres en la columna derecha, pues ahí están esos homicidios, estos para las Américas, no son cometidos por otras mujeres. En los accidentes viales normalmente no son las mujeres las que van manejando, pero ese dato es muy difícil de conseguir. Y de ahí para el real. El VIH-Sida también generalmente es transmitido muchas veces por una pareja estable. Entonces vemos ahí una cuota muy importante, una serie de consecuencias de las cuales nos tenemos que hacer cargo los hombres. En lo que es el Sistema Nacional de Cuidado he estado buscando a ver quién trabaja masculinidades y cuidado y prácticamente no hay nadie. Son en general las mujeres las que terminan también cuidando a los que no mueren. Esto está cruzado invariablemente por lo que llamamos las determinantes sociales de la salud, que ahorita con el COVID se evidencian más, el tema de la pobreza, el tema de la migración, o sea, el de ser hombre pobre, hombre migrante, ser joven dentro del ciclo de vida o también ya muy viejo, ser indígena o afrodescendiente, no ser heterosexual o no parecerlo suficientemente, tener alguna enfermedad, una discapacidad o estar desempleado. El estar desempleado se convierte en un factor de riesgo agregado y de
proclividad muchas veces también a estar en situaciones de violencia. Todo esto que narro aquí no es para que los hombres nos sintamos las víctimas del siglo XXI. Es un análisis crítico de las consecuencias para que nos hagamos cargo de ella. No es para pensar, es que los hombres morimos más que las mujeres. Bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque si las mujeres mueren en forma violenta, también estamos los hombres presentes ahí. Obviamente la experiencia de ser hombre es mucho más amplia y diversa y no se puede reducir a las situaciones de riesgo. Y eso también hay que inventariarlo y ver qué podemos aprender de los hombres que no son riesgo, pero a eso me voy a referir un poquito más adelante. El mundo es demasiado pesado para cargarlo solitos. Por lo menos hombres y mujeres, más las otras diversidades de identidades, debemos de cargar en conjunto. Dividir las responsabilidades vale la pena. Las mujeres ya están volcados hacia lo público, los hombres tenemos una deuda en lo doméstico y ahí podemos ver los datos de INEGI sobre el volumen de trabajo doméstico que estamos haciendo los hombres hoy en día todavía. ¿Conocerán este personaje? De pronto no lo conocen porque no viene en su traje especial de agente 007. Yo crecí viendo al agente 007, también con mi papá era así momento predilecto. Eso y ver combate, creo que le sonará también a algunas personas. Los domingos ver combate con mi papá, holandés, y los gringos matando alemanes, era así como un deleite para él. Este es el actual agente 007. Algún periodista lo pilló cruzando la calle, celular en mano y sosteniendo a su bebé. Y Pierce Brosnan, uno de los principales comentaristas de CNN, de pronto grita, el agente 007 emasculado. O sea, sin testículos. No, esto no es de un agente 07, esto no es de hombres. Ahí tiene un aparato para emascular chivos. La imagen de la izquierda, eso sí es de hombres. Eso sí es para mí el agente 007. Pero este hombre cuidando y protegiendo a su bebé, no. Lo interesante fue la reacción. Una cantidad muy grande de hombres cuidadores de sus hijos le respondieron y le pusieron en su lugar. Es un ejemplo de la policía de género. Quienes se salen, lo saben muy bien las mujeres, lo sabe la población de diversidad sexual y los hombres también. Quien se sale de la norma, no falta algún momento en donde le llame la atención el suegro, la mamá, puede ser las mujeres, claro, el papá, en algún momento va a haber algún tipo de censura. Actualmente, pues hay toda una serie de manifestaciones de la violencia masculina. Retomo aquí la triada de la violencia de Michael Kaufman. En la parte de arriba están centralmente las mujeres, pero también niñas y niños. La población de la diversidad sexual, personas indígenas. Es violencia hacia otros y otras. La violencia entre hombres, las guerras, las pandillas, el pandillerismo, la delincuencia que mencionó ya Mauricio, y la violencia hacia uno mismo. ¿Cómo vamos a atender tantas dimensiones de la violencia? Hay que empezar a atenderlas. Cuando empezó el movimiento Me Too, le preguntaron a Rebeca Ruiz, bueno, ¿y los hombres qué pueden hacer? Bueno, empezar escuchando a las mujeres. Y este ejercicio de este curso creo que tiene que ver con eso. Hablar con otros hombres y con hombres jóvenes acerca de la campaña Me Too. Alzar la voz cuando detectemos el problema. ¿Estamos preparados para hacer eso? Yo soy de la generación donde se decía, no, es que si se están peleando, más bien si un marido está maltratando a una mujer y te metes, se van los dos sobre ti. Yo ya lo intenté 2 veces y quizá las canas me ayudan. He salido bien librado. Pero esa ética práctica de que no te metas es un asunto de ropa sucia. No me tengo que meter, puedo llamar a la autoridad para alzar la voz. Alzo la voz cuando hay un chiste sexista, cuando a alguna de las compañeras se le rebaja en su capacidad, cuando a un compañero que no es suficientemente masculino se le señala como sospechoso de ser gay, por ejemplo. Y lo más importante, fortalecer el trabajo educativo con niños y jóvenes. En el metro, dice esta chava, quiero ir respetada, no segregada. Creo que ese es el objetivo. Y yo, quiero salir de mi casa sin miedo a no regresar. Es fuerte. Yo tengo 4 hijas, pero no es porque tenga 4 hijas. De pronto es, tú que tienes hijas o tienes pareja o por tu mamá. Bueno, eso puede ser un asidero. Debe ser una ética general
de respeto hacia las mujeres. El Parlamento Europeo estalló la bomba. El Me Too, y este hombre joven dice, sí, y es nuestra responsabilidad. Porque hasta ese momento sí se castigaba, pero como pacto de caballeros, de que mira, ya no vas a subir en el escalafón y te vamos a reducir un poco el salario, pero esto queda en secreto. Hasta que fue insostenible esto hace 3 años. No entiendo por qué hacen huelga, por eso la hacemos. Parece que todavía no entendemos que no entendemos. Y un ejemplo de esto es un decano de la Facultad de Salud de la universidad que fui a visitar, que yo iba a dar una plática de masculinidades y me dijo, ay, yo nunca había escuchado esto de las masculinidades, pero yo sé todo acerca de la mujer en singular. Y digo, sí, ¿por qué? Soy ginecólogo. Ya con eso. Él sabía todo por ser ginecólogo. Pero también me confesó, dice, ahora me subo al elevador después de la toma feminista y entran las chiquillas con su ropa de verano y ya no sé si mirar al techo o mirar al suelo. Y yo no supe qué contestarle, pero la respuesta me la dio hace unos meses el vicedecano de Poza Rica, agrónomo. Dígale que mire hacia adentro. Qué buena respuesta, una respuesta casi zen. No hay que mirar ni para arriba ni para abajo, sino mirar hacia adentro. Y eso es lo que nos toca. Y la pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a entrar en un proceso de mirarnos hacia adentro? Quizá hasta ahora para muchos es suficiente decir, no, yo nunca he maltratado, nunca le he pegado a mi pareja. Pero bueno, quizá eso haya sido suficiente hasta ahora. Creo que se necesita una mirada más profunda en la medida en que también podemos ser agentes de cambio hacia la igualdad y una mayor calidad de vida para los hombres. Cuidarte, finalmente, me cuida. 3 ejes en el abordaje integral, digamos, con los años hemos ido sistematizando estos 3 ejes. Un eje es cuestionar el poder, eso lo ha hecho muy bien el feminismo, pero nos toca hacerlo también a nosotros. Reconocer el dolor y los costos que esto tiene para mujeres, pero también para hombres, sin victimizarnos. Y reconocer las ventajas del cambio hacia la igualdad, no solo para las mujeres, sino también para nosotros los hombres. Y eso no está tanto en lo público, sino mucho más en lo privado, en lo relacional. Y esto nos puede permitir incorporar el género no solo como un término, como un concepto, sino realmente la mirada de género, la vivencia y la acción hacia la igualdad. Por último, que cada quien haga su autodiagnóstico de los compañeros. Esto me lo pasó Russ Funk, ya tiene varios años que lo hizo, pero lo tradujo al español. ¿En dónde me ubico en relación a la temática de género? Entre lo abiertamente hostil, resistente, desinteresado, vacilante, abrumado. Tengo un yerno por ahí que todo el tiempo está haciendo chistes antifeministas, pero es bastante equitativo en la práctica. Pero lo veo incómodo y le digo, oye, vente para acá, aquí estás bien. No necesitas hacer esos chistes antifeministas. Y me critica porque se me pasó de tueste mi hija. No, pues, ella es autónoma, es fuerte y está haciendo buena pareja, entonces acércate. Ya está curioso por lo menos. Implicados, activos, preparados para liderar. ¿Cómo andamos en relación con, y no solo con el tema el candente tema del hostigamiento y el acoso, sino en relación con los temas de género, el avance de las mujeres en la propia universidad? Cierro con esta imagen, este chamaco, ya 8 o 10 años, saliendo en una bici abiertamente masculina y femenina, con los 2 colores típicos, sacando a pasear a su bebé. Le pedí permiso a él, le pedí permiso al papá, le tomé la foto. Esto no lo he visto en México. Lo que más he visto es 4 o 5 años que se suben al autobús con un muñequito, con un osito, o un bebé. Esto lo vi en Barcelona. Y es parte del tema, no tiene que ver ni con irse para el otro lado, no tiene que ver, es el tema del cuidado, el gran tema del cuidado que está emergiendo y al cual estamos llamados también los hombres. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Beno, esta sensible y afectiva exposición, que de entrada me parece una forma desobediente, ¿no?, de responder al mandato de la masculinidad, y creo que también muy sugerente para las personas que nos han escuchado en esta tarde. Y con esto cerraríamos el bloque de participaciones de nuestros ponentes. Les damos mucho las gracias.